Bienvenidos al video 5 de la materia Introducción al Nuevo Testamento del programa de preseminario. Este video acompaña en la revisión de la lectura del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, y revisión que vamos a realizar en la sesión 3. El tema de nuestro video es el oficio de Cristo y el oficio pastoral. El Nuevo Testamento describe o utiliza una increíble variedad de títulos y nombres asignados a la persona de Jesucristo. Unos más y otros menos aparecen en el Nuevo Testamento, y si buscamos en una concordancia vamos a ver cuánto aparece cada uno de ellos y dónde aparece cada uno de ellos, pero abren el abanico de lo que es la identidad de Jesús como Dios hecho hombre y de los beneficios que abrió por nosotros, el logro que él obtuvo al hacerse hombre, vivir como hombre santo, cumplir la voluntad del Padre y morir por nosotros y resucitar y ascender a la diestra del Padre. Él es todas estas cosas. Y así como que uno podría explorar y dedicar increíble cantidad de tiempo en el estudio de cada uno de los nombres que el Nuevo Testamento le asigna al Señor Jesucristo. Pero como casi un resumen del oficio, especialmente de Cristo, la Iglesia cristiana, especialmente desde el tiempo de la Reforma, desde el siglo XVI, ha tomado especialmente tres términos funcionales como representación del oficio que Cristo vino a hacer. Lo llamamos muchas veces el oficio triple del Señor, como sacerdote, profeta y rey. Jesús, como sacerdote, nos representa intercediendo por nosotros delante del Padre, y nos sustituyó, expiando así nuestros pecados, los pecados del mundo. Como profeta lo vemos a él en los evangelios, viniendo al mundo, bajando de la presencia del mismo Padre para dar a conocer y revelar el corazón más íntimo del Padre y la voluntad que él tiene para la humanidad, de salvarnos a todos por gracia, por causa suya, por causa de la obra que Cristo ha hecho y por medio de la fe que se aferra de la promesa de salvación. Esa es la gran revelación del corazón y del misterio de salvación que Cristo abrió al mundo como profeta de los profetas, como cúspide de toda la tradición profética. Y como rey que es, él derrotó a nuestros tiranos, a aquellos que nos oprimían y de los que hemos hablado en la clase anterior, y nos recoge bajo él en su reino de bienaventuranza. Este es el triple oficio de Cristo. Y si bien muchos de esos términos que habíamos visto en la pantalla anterior abren distintas vetas que quedan tal vez opacadas o eclipsadas en esta elección que la dogmática cristiana y evangélica y luterana también ha hecho del triple oficio de sacerdote, profeta y rey. De todos modos, este triple oficio representa en gran medida el corazón del evangelio y el logro que él obtuvo en nuestro favor, el oficio que Cristo llevó a cabo y del que nos narran los evangelios, como el tercero que estamos leyendo en esta semana, el Evangelio de Lucas también. Ese triple oficio en última instancia se remonta a la figura primordial de Moisés, casi en el inicio, o sí, en el inicio del pueblo de Dios, o tal vez uno podría decir, se remonta a la figura de Adán mismo como sacerdote, como predicador y como rey sobre la humanidad. En el caso de Israel, Moisés, como decíamos, cumple estas tres funciones, y su ejercicio del triple oficio de sacerdote, profeta y rey establece a la nación de Israel y al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Estos tres oficios no son compartidos
así como sucedió con Moisés, por ninguna otra persona, sino que son heredados o fueron heredados por grandes figuras emblemáticas del sacerdocio en Aarón, del profetismo en los profetas, especialmente los profetas clásicos, uno podría decir, y de la monarquía, como es el caso de David, Salomón o los grandes reyes piadosos de Israel. Pero todos ellos, Moisés y sus herederos, no son más que tipos o profecías en persona de lo que Cristo vendría a hacer en nuestro favor, ofrecer el sacrificio por excelencia, una vez y para siempre, como vamos a leerlo en su momento en el libro de Hebreos. Él es no un profeta que recibe revelación de parte de Dios y que dice, así dice Jehová, como en el Antiguo Testamento lo decían los profetas, sino que habla como Jehová que Él es. Habla lo que sabe de la eternidad. Y Él es la mismísima palabra, el verbo eterno, dándose a conocer y dando a conocer el corazón más íntimo del Padre. Y Él es no solamente uno de la lista de reyes en la monarquía de Israel, sino que es el hijo de David, es el nuevo Salomón, en quien tenemos Shalom, de ahí el nombre Salomón, y de ahí la realidad que Cristo abrió como rey para nosotros, destruyendo a nuestros tiranos y recogiéndonos bajo su cuidado como buen pastor que es. Toda aquella tradición de sacerdotes, profetas y reyes ungidos en el Antiguo Testamento no hicieron más que anunciar lo que Cristo vendría a hacer de una vez y para siempre, como verdadero sacerdote con mayúscula, como el profeta por encima de cualquier otro profeta, y como rey de reyes, como aquel que viene a establecer su reino y lo abre para el mundo por medio del Evangelio. Lucas nos narró esta historia. El Evangelio que hemos leído cuenta la historia y el oficio de Cristo de un modo precioso y formidable. Lo hemos visto hacer esto y solamente queremos repasar aquí brevemente cómo Lucas lo presenta a Jesús caminando hacia Jerusalén para cumplir allí cada uno de los aspectos de este oficio triple, para ofrecer el verdadero sacrificio en la ciudad santa de Jerusalén, para ir como profeta a revelar la verdad finalmente en la ciudad de Jerusalén, donde todo profeta ha de morir, y para establecer su reino entrando en la ciudad santa de Jerusalén. Así lo describe Lucas desde un comienzo, como sacerdote, presentado en el templo como víctima sacrificial, así como sacerdote también. Los padres le trajeron a Jerusalén de niño para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, o santo para el Señor. Esta víctima no fue reemplazada y sustituida como toda víctima, como todo un hombre varón de Israel. Lo llevaron al templo no para sustituirlo, sino para presentarlo delante del Señor como víctima sacrificial ya desde su infancia, primerísima infancia. Así describe él la función propia de la muerte que está a punto de hacer al entregar su cuerpo. Es un cuerpo entregado por vosotros, dado por vosotros, el sacrificio sustitutivo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Y así culmina el Evangelio de Lucas en la última escena, cuando el Señor asciende cumpliendo su función sacerdotal, alzando sus manos y bendiciendo a los suyos. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos,
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas nos presenta a Jesús realmente en una función sacerdotal de un modo precioso y de un modo formidable. Su vida a Jerusalén es para cumplir esa tarea primordial de sustituirnos como víctimas y de ofrecerse a sí mismo ejerciendo el sacerdocio supremo y el acto sacerdotal supremo. El rol de Jesús como profeta es realmente eminente en el Evangelio de Lucas, y quizá es el Evangelio que más enfatiza este aspecto, la identidad de Jesús y el oficio de Jesús como profeta. Así se presenta en la sinagoga de Nazaret en el capítulo 4, cuando se identifica y apunta hacia sí mismo con la profecía de Isaías. En el día de reposo entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él es la cúspide y la culminación de todo el profetismo. Y así se presenta en su sermón inaugural y su sermón programático, con el que él anuncia qué es lo que viene a ser y qué es lo que va a suceder con su propia historia. Jesús mismo repasa a mitad de camino en el Evangelio, en el capítulo 13, su identidad profética al indicar que es necesario para él ir a Jerusalén. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él va a Jerusalén y lo vimos así en el Evangelio entero, casi el 50% del texto del Evangelio yendo y endureciendo su rostro hacia Jerusalén, particularmente para morir como profeta y cumplir su función definitiva como profeta. Dar a conocer la verdad más profunda de Dios, el corazón más íntimo del Padre para con la humanidad y abrir esa verdad al mundo entero. Jesús nace, vive, entra a Jerusalén y muere como rey. Esta tercera función o este tercer oficio también es realmente enfatizado en todo el Evangelio. Aquí solo pongo dos instancias: la del anuncio del ángel a María y la de la entrada del Señor a Jerusalén. Y ahora, le dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así entra a Jerusalén, reconocido como el rey que viene en el nombre del Señor, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas entonces nos muestra este camino del Señor Jesús hacia Jerusalén, donde Él muere y vence a la muerte para expiar nuestros pecados, para revelar la verdad eterna y para vencer a nuestros enemigos como sacerdote, profeta y rey. Su camino hacia Jerusalén, su necesario ascenso hacia Jerusalén, es para llevar a culminación y a cumplimiento su oficio triple, para redimirnos y ser nuestro Salvador. Pero como hemos visto, Lucas no escribe solamente un tomo, un rollo, sino que escribe un segundo rollo, un segundo tomo, al que llamamos, o al que la iglesia llama, el libro de Hechos de los Apóstoles, que antes no estaba separado como lo tenemos hoy día en el canon del Nuevo Testamento, sino que cuando Lucas los escribió como dos rollos. Uno, el primero, en el que
narra toda la vida de Jesús y su ascenso hacia Jerusalén para cumplir su triple oficio de sacerdote, profeta y rey, y el segundo tomo en el que él escribe cómo el Señor Jesús sigue cumpliendo su oficio de sacerdote, profeta y rey, incluso después de haber ascendido, porque es él quien no solamente expió nuestros pecados, sino que ahora entrega ese perdón por el Evangelio y los sacramentos. Es Él quien no solamente reveló la verdad eterna cuando vivió entre nosotros y anduvo en la tierra de Israel, sino que la sigue publicando a esa verdad eterna delante del mundo. Y no solamente es Él quien venció a nuestros enemigos al morir y resucitar en Jerusalén hace 2000 años, sino que hoy nos incorpora en su reino. Hechos nos relata esto, como no los apóstoles, sino Él es quien entrega ese perdón, quien publica la verdad al mundo y quien incorpora nuevos humanos, a aquellos que habían sido escogidos para ser parte de la iglesia cristiana. El protagonista del segundo tomo no es otro, es el mismo Señor, pero Él no lo hace sin los apóstoles. Es cierto que no son los apóstoles los que logran toda esta segunda parte, es el Señor, no los apóstoles, pero es el Señor no sin los apóstoles y sin la iglesia. Él lo hace por medio de sus instrumentos, de la iglesia enviada que celebra el perdón en la escucha del Evangelio y en la celebración de los sacramentos, en la iglesia enviada que extiende la verdad al mundo y en la iglesia enviada que disfruta la incorporación de nuevos miembros en su reino. Pero particularmente, y lo vemos así en las figuras de los apóstoles, el Señor lo hace por medio del oficio de la predicación pública de la palabra y de la administración de los sacramentos, en el oficio de los apóstoles y de los hombres apostólicos, de los ancianos o pastores que sostuvieron la predicación de ese evangelio, por medio de la cual Él sigue actuando como nuestro sacerdote. Él sigue actuando como profeta, revelando la verdad eterna, y Él sigue actuando como rey, incorporando nuevos miembros a su reino. Tú y yo somos herederos de esta gran historia. Primero y principal porque somos beneficiarios y nunca dejamos de ser beneficiarios, especialmente beneficiarios. Ese evangelio llegó hasta ti, llegó hasta mí también. Y así recibo el efecto de su sacrificio, el fruto de su sacrificio, el perdón de los pecados. Así mis ojos entenebrecidos son abiertos a la verdad que Él vino a revelar como Hijo del Padre. Y así soy incorporado bajo Él en su reino de bienaventuranza eterna. Somos primordialmente beneficiarios, pero también somos involucrados en la difusión y extensión de ese evangelio. Como iglesia en general, como miembros de la iglesia, así donde Él nos pone, pero también en el caso de los pastores, de los ministros de la palabra, somos insertados en esta misma historia y herederos de esta misma historia, somos partícipes de esta misma historia como instrumentos que Él utiliza. Una historia inmensa, preciosa y demasiado gloriosa para nuestra dignidad. Y quizá tú estás pensando en la posibilidad de no solamente disfrutar esta historia como oveja que recibe el regalo, sino también como futuro ministro de la palabra, como pastor. Quizá estás pensándolo a esto y estás al mismo tiempo considerando tus capacidades, tu dignidad para esto, si estás a la altura y si realmente mereces un lugar de tanta importancia como el de llevar el perdón que Él obtuvo en la cruz, el de extender la verdad que Él vino a revelar desde el cielo
y el de insertar nuevos miembros del reino eterno en las filas de la iglesia. ¿Lo mereces? No, no lo mereces, no eres digno, como yo tampoco lo soy, y como el pastor con el que estás conversando tampoco lo es. No lo somos, pero somos puestos como instrumentos de un Señor que por misericordia pura, por gracia pura, abre su salvación al mundo utilizando hombres falibles, débiles, a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestras debilidades también. Nadie es insertado en el oficio por mérito propio, solamente por misericordia y por gracia. Un teólogo luterano del siglo pasado, Hermann Sasse, describe precisamente este gran misterio, diciendo: los grandes siervos de Dios en la Biblia son totalmente conscientes de la grandeza de su tarea. Sin este conocimiento de haber sido enviados por Dios y de hablar y actuar en su lugar, ellos no podrían haber sido sus ministros. Pero todos ellos experimentaron horas de la más profunda depresión. Esa tentación no es solamente una depresión psicológica, siempre es al mismo tiempo un domine non sum dignus. Señor, yo no soy digno. Una profunda conciencia de la propia pecaminosidad. Los pecadores son enviados a pecadores para llamarlos al arrepentimiento y proclamarles el perdón de los pecados. En esta aparente contradicción está enraizada la perpetua crisis del ministerio. Pero la contradicción desaparece y la crisis es resuelta solo cuando se entiende que la missio peccatorum, el envío de los pecadores, y la remissio peccatorum, el perdón de los pecados, son dos aspectos de la misma gracia de Dios. El oficio de Cristo, el triple oficio de Cristo como sacerdote, profeta y rey, es la gran historia inmensa que Dios diseñó desde la eternidad y con la que logró nuestro rescate para la eternidad. Y es la matriz en la que es insertada, en la que somos insertados hombres, pecadores, para servirles en su constante y perpetuo oficio triple de entregar el perdón de los pecados obtenido en su sacrificio, de iluminar los corazones entenebrecidos por la ignorancia y el pecado con la verdad del Evangelio, y de insertar nuevos miembros en su familia y en su reino para que vivamos bajo él eternamente y en bienaventuranza. Esta es la gran historia del Señor y es la gran historia de su oficio triple y la gran historia del oficio pastoral. Piénsalo. Eres indigno, como todos lo somos, pero eres invitado por el Señor a considerar el gran privilegio de servirle como su instrumento en el oficio triple que Él sigue ejerciendo para bien del mundo. Que el Señor te bendiga. Amén.